Estimados alumnos, en los siguientes minutos vamos a hacer una revisión de la endocrinología ovárica y testicular. Y comenzaremos viendo de que la recomposición del número cromosómico del humano se produce en el momento de la fecundación, en el que al unirse los cromosomas paternos y maternos se restablece el número diploide de cromosomas y se forma el sexo genético XX o XY. Este sexo genético determinará el desarrollo de las gónadas, el sexo gonádico, y las gónadas producen hormonas que me van a generar modificaciones fenotípicas, ya sea para la virilización o para la feminización, que es evidente a nivel de los genitales externos, el sexo genital. Pero a su vez, estas hormonas también tienen que ver con las modificaciones funcionales a nivel del cerebro, lo que se llama el sexo cerebral. Cuando nace una persona, se le asigna el sexo en razón de sus genitales y en base a eso se le empieza a formar. Pero, venida la pubertad sobre los 10 años, las hormonas nuevamente empiezan a elevar su nivel por efecto de acción gonadal. El cerebro empieza a presentar modificaciones para su determinante sexual y tenemos entonces la identidad del sexo. ¿Qué se ha visto? Que la identidad sexual, perdón, que el desarrollo gonadal y por lo tanto el desarrollo sexual es dependiente del cromosoma Y. Es decir, si la persona tiene cromosoma Y, ese cromosoma Y va a permitir que en la semana 6 a 7 la gónada se convierta en testículo. Vamos a ver que en las células de Leydig del testículo se va a producir gran cantidad de hormona masculina, la testosterona. Para que la Leydig del feto produzca testosterona, necesitamos como estímulo a la hormona del embarazo, la hormona gonadotropina coriónica humana. Mientras tanto, la célula de Sertoli lo que va a formar es la hormona antimülleriana o el factor inhibidor mülleriano y va a formar la proteína ligadora de andrógenos, lo que va a permitir el adecuado desarrollo de los conductos de Wolff, que es lo que nos van a dar los genitales masculinos internos. El feto masculino a su vez debe de tener la 5-alfa reductasa, una enzima muy importante que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona va a hacer que los tubérculos genitales se conviertan en genitales masculinos. De esa forma se produce la virilización en un feto masculino. Si no existe cromosoma Y, llegada la semana 9, el ovario se forma a partir de la gónada que va a desarrollar sus conductos de Müller y finalmente los genitales externos. Repito, para que exista virilización o masculinización necesitamos del cromosoma X. Como ven ustedes, entonces, en la virilización, Sertoli me va a formar la hormona antimülleriana que va a inhibir el desarrollo de los conductos de Müller. Leydig me produce la testosterona que me va a mantener los conductos de Wolff, el desarrollo de Wolff, por la testosterona. Y esta testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona, un potentísimo metabolito androgénico que va a generar la virilización del sino y el tubérculo genital. De esta forma, entonces, tenemos el famoso eje hipotálamo hipófisis gónada. Es decir, existe una actividad funcional que comienza con el hipotálamo, que libera GnRH, que esta actúa en hipófisis para liberar las gonadotrofinas LH y FSH, y estas dos lo que van es a activar a la gónada, sea testículo o sea ovario.
Y recordemos que la gónada tiene dos grandes funciones. Uno, la producción de esteroides sexuales o de hormonas sexuales, andrógenos para el varón, estrógenos para la mujer, y la formación de los gametos, espermatozoides para el hombre y óvulos para la mujer. Si nos referimos al sexo femenino, vamos a encontrar que este esquema o este eje, de acuerdo a León Sperov, que es el padre de la endocrinología ginecológica, se establecen cuatro compartimentos funcionales que van de arriba hacia abajo y que ven, como ustedes ven, el compartimento 1 que corresponde a útero y vagina. Ese útero y esa vagina son tróficos funcionales dependiendo del estrógeno y la progesterona. Pero ese estrógeno y progesterona proviene de los ovarios, que corresponde al segundo compartimento. Ese ovario, para que sea funcional, depende a su vez de la FSH y la LH, las gonadotrofinas, que son producidas en el compartimento 3, que es la hipófisis. Y esa hipófisis va a producir las gonadotrofinas si es que recibe estímulos de la GnRH, o sea, el factor liberador de gonadotrofinas, y eso está definido básicamente por el compartimento 4 que está formado por el sistema nervioso y el hipotálamo fundamentalmente. Es decir, todo el eje está controlado por el hipotálamo. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Está gobernando medio interno y relación del medio externo. Es decir, trastornos hipotalámicos me modifican el compartimento 4 y a su vez se modifican todos los otros compartimentos. Entonces, cuando uno quiere estudiar la función del aparato reproductor más femenino, va a tener que estudiar los cuatro compartimentos: cómo está el útero y la vagina, cómo está funcionando el ovario, cómo está funcionando la hipófisis y finalmente cómo está funcionando el hipotálamo. Ahora bien, cuando una niña nace, no tiene actividad hipotalámica, por lo tanto no hay actividad gonadal, no hay hormonas. Dentro de el embarazo, esa niña ha estado recibiendo hormonas de mamá a través de la placenta. Y esas hormonas han estimulado el genital femenino de la niña. Por eso que la niña tiene un útero, la recién nacida, un útero más grande que una niña debido a las hormonas tróficas de mamá. Pero luego, en los siguientes 8, 9 años, esa niña no recibe hormonas, estamos en una quiescencia hormonal, hasta que en determinado momento el hipotálamo nuevamente empieza a funcionar, formando los factores de liberación de gonadotrofinas, GnRH. Estos actuarán en la hipófisis para que se libere FSH y LH, y estas hormonas gonadotrofinas actúan en el ovario para la producción de estrógenos. ¿Qué va a pasar entonces? Que ese periodo donde el hipotálamo madura, lo que se ha llamado la pausa prepuberal, ¿no?, en el que no hay función hormonal desde el punto de vista gonadal, porque ese hipotálamo tiene que madurar. ¿Qué pasa con el hipotálamo? Vean ustedes, la maduración hipotalámica tiene que ver con una serie de determinantes genéticos. Tiene que ver con el desarrollo de la persona. Es decir, si una persona tiene adecuada alimentación, un entorno socioeconómico que no es tan agresivo, un estado de salud individual adecuado, buena actividad corporal, buen nivel de salud, ese hipotálamo va a ir madurando mucho más rápido. Y eso se evidencia generalmente con la presentación de menarquia, que hemos visto que la menarquia o primera menstruación, conforme han pasado los años en los últimos siglos, ha ido disminuyendo por la mejora del desarrollo de las personas. Entonces, miren ustedes, para que el hipotálamo madure necesito condiciones genéticas y condiciones del estado de salud de la paciente. Y vamos a encontrar un balance entre la cantidad de leptina que va a ir aumentando conforme la mujer empiece a ganar peso y talla, y va a ir disminuyendo
una beta-endorfina que es el inhibidor intrínseco central. Entonces, al aumentar leptina y disminuir inhibidor intrínseco, empieza a activarse el hipotálamo, que activa a su vez a los ovarios y estos liberan los estrógenos. Entonces, los cambios puberales básicamente están dados por estrógeno y que se representan fenotípicamente con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Si vemos aquí, el desarrollo de las estructuras que tienen que ver con genital, con hormonas femeninas, están dadas en lo que se llama la pubertad. Es decir, el primer signo de pubertad que vamos a tener es el crecimiento y desarrollo de las mamas, que se conoce como telarquía y que aparece más o menos sobre los 10 años y medio. Unos 6 a 8 meses después aparece la pubarquia o adrenarquia, es decir, aparición del vello púbico, por eso pubarquia, y adrenarquia porque inicialmente la cantidad de andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales es la que genera la aparición del vello púbico, por eso la adrenarquia. Luego, la niña presenta un crecimiento o el famoso estirón que no tiene que ver básicamente con las hormonas femeninas, y después de ese estirón recién aparece la menarquia o primera menstruación. En los primeros 12 a 18 meses de menstruaciones, estas no presentan ovulación y recién un año después es que se presenta la ovulación. De esa forma tenemos el desarrollo de la pubertad. Tanner es un estudioso y él estableció que tanto para el desarrollo de las mamas o telarquia existen 5 estadios. De estadio 1, prepuberal, como ven ustedes, hasta el estadio 5, que es las mamas de adulto. Y de igual manera existe los 5 estadios de Tanner para la pubarquia o adrenarquia. Para el caso de nosotros en el curso, nos basta saber que existen los 5 estadios y que el estadio 1 corresponde a prepuberal, mientras que el estadio 5 corresponde ya a el de madurez sexual completa. Cuando hagan endocrinología o pediatría, van a ver específicamente las características de cada estado de Tanner. Por ahora nos quedamos solamente con esta parte. Entonces, ¿qué es la menarquia? Es el marcador tardío de pubertad, o sea, cuando la mujer menstrua quiere decir que ya hace 2 o 3 años ha comenzado su pubertad. ¿Qué cosa es la menarquia? Primera menstruación o la primera descamación endometrial. Pero además del desarrollo de funcionamiento hipotalámico y gonadal, lo que se necesita para menstruar es que existe un adecuado peso y un adecuado porcentaje de grasa corporal. Entonces, para tener una adecuada menstruación, tenemos que tener un porcentaje de grasa entre un 16 a un 20%, más o menos. ¿Por qué grasa? Porque vamos a encontrar el colesterol. Luego veremos su función. Y un peso crítico mínimo de 47 kilos, 45, 47 kilos para que haya una adecuada menstruación. Lo que decía a ustedes, el desarrollo humano ha ido progresando. Cada vez las personas tienen mejor salud, tienen mayor vida, entonces desarrollan mejor. Vean ustedes, en el siglo XIX las mujeres menstruaban a los 17 años. En el siglo XX, siglo de sus abuelas, se menstruaba a los 14. Ahora se está menstruando sobre los 12 años y medio, 12 años, ¿no? Y en segundo lugar, la menstruación viene más temprano en zonas de climas cálidos con respecto a los climas fríos. Entonces, si una mujer ha desarrollado pubertad y ya está menstruando, quiere decir que sus genitales están adecuadamente formados. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista endocrinológico? Uno, que los genitales internos estén adecuadamente formados, pero básicamente me interesa el ovario. Porque un ovario funcional me da las hormonas que necesito para el ciclo menstrual. Ese ovario tiene una unidad funcional que se conoce como el folículo. Y el folículo, como ven ustedes, tiene
a su vez dos células que son las que funcionan, las células de la granulosa y las células de la teca. Es decir, el funcionamiento de teca y granulosa es el funcionamiento del folículo y el funcionamiento del folículo es el funcionamiento del ovario. El ovario, dijimos, primera función, la formación de hormonas sexuales. En este caso, para las hormonas femeninas, todos las hormonas provienen del colesterol, el cicopertano-fenantreno. Este colesterol se va a convertir en pregnenolona y en progesterona, ¿no? De tal manera que la primera hormona que se forma es la progesterona. Esta progesterona luego se va a convertir en testosterona, segunda hormona sexual. Y finalmente, la testosterona, por efecto de una enzima que se llama la aromatasa, vamos a tener la formación de los estrógenos, básicamente el 17 beta estradiol. Entonces, a partir del colesterol, yo tengo la formación de progesterona, de testosterona y de estrógeno, que son las tres hormonas sexuales femeninas. Ahora bien, ¿cómo es el funcionamiento del eje? En el hipotálamo se encuentra el núcleo arcuato. Y en el núcleo arcuato es que se forma la GnRH, factor de liberación de gonadotrofinas. Esa GnRH actúa en la hipófisis anterior o la adenohipófisis para la liberación de FSH y LH. GnRH se libera en pulsos, es decir, si los pulsos son rápidos, la hipófisis va a hacer que se libere LH, hormona luteinizante. Si contrariamente los pulsos son lentos, lo que la hipófisis va a liberar es FSH. Recuerden, LH pulsos rápidos, FSH pulsos lentos. Entonces, repitiendo, el hipotálamo con el núcleo arcuato que me va a liberar GnRH. Si los pulsos son rápidos, me libera LH. Si los pulsos son lentos, me libera FSH. La LH va a actuar en el ovario. Hemos quedado que la parte funcional del ovario es el folículo y que el folículo tiene dos células, la teca y la granulosa. Para que no se olviden, LH tiene dos letras y LH estimula a la TK que tiene dos sílabas, mientras que la FSH estimula a la granulosa. La TK, vamos a ver, lo que va a producir básicamente son andrógenos, mientras que la granulosa lo que va a producir es estrógenos. Visto así, entonces, ¿qué tenemos? El hipotálamo me libera GnRH pulsos lentos y tengo liberación de FSH. ¿Qué es la FSH? Hormona folículo estimulante. ¿Para qué sirve? Para estimular el crecimiento y desarrollo del folículo, porque dentro del folículo se va a desarrollar el ócito que se va a convertir en el óvulo. Entonces, la FSH va a permitir el crecimiento del folículo y cuando este folículo ya esté completamente crecido y maduro, ahora interviene la LH, hormona luteinizante. ¿Y qué hace la hormona luteinizante? Permite la ruptura del folículo, es decir, la ovulación. Y ese folículo roto, por efecto de la LH, se va a formar en cuerpo lúteo. ¿Qué ha pasado? En el desarrollo del folículo, este folículo forma dos sustancias. Una sustancia que es la inhibina, y como su nombre lo dice, inhibe la liberación de FSH. Pero el más importante producto es el estrógeno, el 17 beta estradiol. Entonces el folículo en su crecimiento lo que va a ir formando es 17 beta estradiol e inhibina. Mientras que cuando el cuerpo lúteo se desarrolla, luego de haberse roto el folículo, este cuerpo lúteo lo que va a formar es progesterona.
Entonces, folículo forma estrógenos, el cuerpo lúteo forma la progesterona. Y acá tenemos un ovario. Y el ovario, vamos a ver que aquí se desarrollan los ocitos con los folículos. Y tenemos, si lo vamos viendo desde el que comenzamos, el folículo primordial. Luego el folículo primario, que tiene una sola capa y sobre las planas, ¿no? El primordial una capa plana, el primario una capa cilíndrica, y de ahí ya tenemos el folículo preantral que va creciendo con el antro folicular, luego ya tenemos el folículo antral y finalmente el folículo preovulatorio. Va a ovular, se rompe el folículo y se convierte en cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse posteriormente para convertirse en cuerpo albicans. Más o menos eso es el proceso que ocurre en un ovario. Pero vamos a ver, cuando el ovario se forma sobre las 9 semanas, al momento de formarse el ovario también se forman todos los ocitos o todos los folículos que se necesitan. A esa cantidad de folículos que forma se conoce como carga ovárica o reserva ovárica. Ven ustedes en esquema ahí y aquí se los pongo más fácil. Miren ustedes, a las 20 semanas de gestación y ha formado el ovario, existen 7 millones de folículos. Pero apenas se han formado los 7 millones, empiezan a atresearse o a desaparecer. De tal manera que cuando la mujer nace, solamente tiene 2 millones de ovocitos. Ya perdió 5 millones. De esos 2 millones al nacimiento, siguen perdiéndose folículos hasta el momento en que la mujer empieza a menstruar en la pubertad. ¿Cuánto le ha quedado? Solo 300 ovocitos. Eso es lo que se llama la carga ovárica o reserva ovárica. Mientras haya reserva ovárica, el ovario va a funcionar. Sobre los 48 o 50 años, la carga ovárica desaparece y ya no hay capacidad de funcionamiento. Es el momento en que decimos que la mujer ha entrado en menopausia. Lógico. Quiere decir que a lo largo de los 40 años de vida reproductiva de una mujer, solamente va a utilizar de toda su reserva ovárica entre 400 a 500 folículos, que son los que van a ovular todos los meses. Los ovocitos se caracterizan porque tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Y esto es gracias a que hay un fenómeno que ustedes han visto en biología, que es la meiosis. Entonces, cuando se producen las ovogonias o las células primordiales para los óvulos, primero hay un proceso de mitosis en las que éstas se reproducen hasta lograr esos 7 millones que hemos visto. Y luego va a empezar la meiosis o el proceso reduccional. Es decir, inmediatamente que se forma el ovario, mientras se va desarrollando, ¿no? Estas células van a empezar a hacer la meiosis. Y justo todos quedan suspendidas en diploteno de la primera meiosis. Ahí queda congeladas en meiosis. Recién cuando comienza la menstruación, aquel folículo que es el que va a ovular, en el momento de la ovulación completa su primera meiosis y expulsa el primer cuerpo polar. Si ese óvulo es fecundado, ese óvulo recién justo antes de la fertilización desarrolla la segunda meiosis, ¿no? Y expulsa el segundo cuerpo polar. Es decir, repitiendo, todos los ovocitos se quedan en diploteno de la primera meiosis. Solo aquel que logra llegar a la ovulación desarrolla la primera meiosis. Y si ese óvulo es fecundado, recién solo ese desarrolla la segunda meiosis y expulsa el segundo cuerpo polar. Ahora entramos a ver el ciclo menstrual. ¿Y qué necesitamos para que una mujer menstrue adecuadamente? Funcionalmente hemos visto que necesitamos el eje hipotálamo-hipófisis ovaria. Es decir,
un hipotálamo que funcione bien, una hipófisis adecuada y un ovario funcional con útero y vagina funcionales y adecuadamente desarrolladas me permiten un buen desarrollo. Hay algunos elementos que no les he dicho en este momento, pero que es importante recordar. La función gonadal está supeditada al metabolismo del cuerpo. Es decir, si la paciente tiene un metabolismo adecuado, entonces vamos a tener una adecuada función hormonal. ¿Y de quién depende el metabolismo? De tiroides. Es decir, si tengo una paciente que puede tener el eje muy bien, pero funcionalmente tiene alteraciones tiroideas, no se va a producir una adecuada función menstrual. Segundo, hay una hormona que no hemos hablado que es la prolactina, PRL. Si los niveles de prolactina están por encima del valor normal, la prolactina bloquea a la liberación de los pulsos de GnRH y por lo tanto no va a haber FSH ni LH y entonces no se va a desarrollar una adecuada función ovárica. Para el término nuestro, como estamos hablando de fisiología, asumimos que todo está normal, entonces vamos a tener el desarrollo de la menstruación normal. Y acá tienen ustedes un esquema del desarrollo de la menstruación, en la que generalmente siempre nos fijamos en la parte del endometrio, porque la mujer menstrua eliminando tejido endometrial y luego viene el periodo de los 28 días, en el que vamos a ver fenómenos en el endometrio, vamos a ver fenómenos a nivel de las hormonas, vamos a ver fenómenos a nivel del ovario, fenómenos a nivel de hipófisis y vamos a ver fenómenos a nivel de vagina, de cuello uterino y de temperatura basal. Comenzamos. Vean ustedes. Lo primero que nos interesa es cuando vemos cómo es que funciona. El punto central de una menstruación, de un ciclo menstrual, es la ovulación. Es decir, tenemos un fenómeno central que es la ovulación. Por lo tanto, va a haber una fase antes de la ovulación, preovulatoria, y una fase después de la ovulación, que es la fase postovulatoria. En la fase preovulatoria, lo que vamos a encontrar nosotros a nivel de hormonas de la hipófisis es gran cantidad o aumento de secreción de la FSH y luego la de la LH. Si me voy yo a la fase de hormonas, vamos a ver que en la fase preovulatoria lo que predomina son los estrógenos. Por eso que a la fase preovulatoria también le llaman la fase estrogénica. Mientras que a la fase posovulatoria lo que predomina es la progesterona, que es la fase progesterónica, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel del folículo? La fase preovulatoria predomina el folículo, pues se llama la fase folicular. Viene la ovulación, se rompe el folículo y este folículo se convierte en cuerpo lúteo y tengo la fase posovulatoria o la fase luteal. En la fase preovulatoria, el estrógeno va a facilitar crecimiento del endometrio. Por eso que a la fase preovulatoria también se le llama la fase proliferativa. En la fase posovulatoria, por efecto de la progesterona, vamos a ver que ese endometrio se convierte en un endometrio secretor y sería endometrio fase posovulatoria o el endometrio secretor. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces entramos en la parte del ciclo ovárico. En el ciclo ovárico tenemos dos fases, la fase tónica, que es la fase de crecimiento y desarrollo folicular sin necesidad de estímulo hormonal. Eso se lleva a cabo hasta antes de la menarquia. Y luego viene la fase cíclica donde sí necesitamos hormonas y como ven ustedes comienza con reclutamiento folicular, folículos preantrales, secundarios, dominantes, terciarios y finalmente la ovulación y luego la formación del cuerpo lúteo.
Si hay un embarazo, ese cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de la gestación, y si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo hace la luteólisis en cuerpo blanco o cuerpo albicans. Miren ustedes, una semana antes de que la mujer menstrue, eh, los folículos que van a formar el óvulo en el siguiente ciclo ya empiezan a crecer. A eso se llama la fase de reclutamiento. Crecen entre hasta 10 folículos pueden ir empezando a crecer. Llega un momento en que todos tienen el mismo tamaño y a eso se llama el cohorte folicular. Y de esos hay un folículo que crece más que el resto. Este se llama el folículo dominante debido a la calidad y cantidad de sus receptores. Y luego ese folículo dominante sigue creciendo y se convierte en el folículo preovulatorio. ¿Correcto? Justo antes de dar a la ovulación, la meiosis que se había quedado suspendida se activa. La pregunta es, ¿por qué la meiosis quedó suspendida? El folículo forma una sustancia que es el OMI, que es la sustancia que se encarga de inhibir el desarrollo de la meiosis. Cuando vamos a llegar a la ovulación, el aumento de la hormona LH bloquea la acción del OMI y es por eso que se vuelve a continuar la meiosis, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes ya un folículo preovulatorio. Es un folículo que mide entre 18 a 20 milímetros. ¿Y cómo es la mecánica hormonal? Dijimos que el folículo tenía la célula de la teca y la célula de la granulosa. La TK tenía estimulación por LH, tiene receptores para LH. ¿Qué pasa en la teca? La teca, estimulada por receptores por la LH del colesterol, directamente forma androsterona y testosterona. Es decir, la teca forma andrógenos. Estos andrógenos pasan a la granulosa, y la granulosa, que es estimulada por FSH, tiene una enzima que se llama la aromatasa. ¿Y qué hace la aromatasa? Convierte los andrógenos en estrógenos. La androsterona la convierte en estrona y la testosterona en estradiol. Y es el estradiol el estrógeno más importante de eh, la formación ovárica. Entonces, durante todo el ciclo menstrual, la primera fase preovulatoria continúa teca estimulada por LH para formar andrógenos. Andrógenos pasan a la granulosa, por efecto de la aromatasa se convierten en estrógenos, pero cerca a la ovulación encontramos que la granulosa, que solamente tenía receptores para FSH, ahora tiene receptores para LH. Cuando una granulosa tiene receptores para LH, se dice que ese folículo se está luteinizando. Estamos cerca a la ovulación. Entonces, ¿qué está pasando? Hemos visto nosotros que ya cerca a la ovulación hay un gran aumento de estrógenos, lo que se llama el pico de estrógenos. Y ese pico de estrógenos va a generar un pico de LH. Y del pico de LH se van a producir la ovulación. Si lo vemos acá, tenemos el pico de estrógenos. 24 horas después del pico de estrógenos se produce el pico de LH. Y 12 horas después del pico de LH se produce la ovulación. Entonces vean ustedes, la ovulación es un fenómeno donde tiene que haber una sincronía en cuanto a la relación de los niveles adecuados de estrógeno y del pico de LH. ¿Por qué necesitamos unas 12 horas de acción de LH para que se produzca la ovulación? Primero, les decía a ustedes, ¿qué me genera el pico de LH? Bloquea el OMI para que se restablezca la meiosis, ¿no? Segundo, LH genera la luteinización de las células de la granulosa, es decir, la aparición de receptores de LH en esa granulosa, ¿no? Y si ya tengo
la célula luteinizada, ahí se empieza a producir progesterona que me va a ayudar al proceso de la ovulación. Entonces vean ustedes, cuando llegamos al día de la ovulación, que es básicamente por la hormona luteinizante, hemos dicho. ¿Qué hace la hormona luteinizante? Va a facilitar que aparezcan primero, que el cúmulus óvulos que está rodeando al óvulo se expanda, se hace más grande. Por lo tanto, la presión intrafolicular aumenta. Segundo, la progesterona va a hacer que se empieza a digerir la pared, la que se hace más débil, y aumenta la cantidad de líquido en el folículo, aumentando la presión intrafolicular y la presencia de las eh, prostaglandinas, la prostaglandina F2-alfa, que genera contracción de los pequeños músculos que se tienen, va a hacer que el folículo se rompa y bruscamente salga. Entonces tenemos el fenómeno de la ovulación. Pasado esto, todo ese folículo va a empezar a luteinizarse, es decir, se va a llenar las células ah, de receptores para LH, o sea, ya no tiene receptores para FSH, sino para LH. Y esta célula luteinizada cambia su funcionalidad y miren, a partir del colesterol directamente forma pocas cantidades de estrógeno, pero grandes cantidades de progesterona. Entonces tenemos así. ¿Cuánto vive un cuerpo lúteo? 14 días. Pero a los 7 días es que desarrolla su máxima capacidad funcional. Vamos viendo entonces que ese cuerpo lúteo, si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo regresiona. Es decir, empiezan a morir sus células, se llena de fibras que le dan un color blanco y pues se llama el cuerpo blanco o el cuerpo albicans. Si contrariamente una mujer se embaraza, ese cuerpo lúteo va a seguir formando progesterona para mantener la viabilidad del producto más o menos hasta las 10-12 semanas. Pasa a llamarse cuerpo lúteo de la gestación y después de las 12 semanas ya no hay necesidad de su función porque la placenta se va a encargar de mantener a la gestación. Esto solamente para darnos cuenta de que en la fase preovulatoria predomina el estrógeno y en la fase posovulatoria predomina la progesterona. Y que para que se dé la ovulación necesito yo el pico de LH. Aquí les muestro el cuadro de las funciones de FSH, ¿no? ¿Para qué sirve FSH? Crecimiento folicular, selección del folículo dominante, facilita crecimiento de la granulosa y lo más importante, producción de estrógenos gracias a la aromatasa. La LH para generalmente se produce en el pico ovulatorio, crecimiento de la teca, ahí se forman los andrógenos y ayuda a la luteinización. Los estrógenos hacen crecer el endometrio y le dan el trofismo al genital femenino, mientras que la progesterona me va a madurar o me va a modificar el endometrio y prepara las mamas para la lactancia. El endometrio, recuerden ustedes, el endometrio tiene dos partes, una capa basal que es la que nunca se descama y una capa funcional que es la capa esponjosa y la capa compacta. Esta es la capa que todos los meses crece y se descama durante la menstruación. ¿Para qué me interesa el endometrio? Porque la calidad del endometrio me va a permitir una adecuada nidación del huevo fecundado. Entonces, aquí tenemos la fase menstrual, el endometrio que descama, queda en capa basal y luego tenemos la primera fase preovulatoria, que es la fase de crecimiento o endometrio proliferativo. Y luego de producir la ovulación, esto se convierte en fase secretora, ¿no? O fase postovulatoria, estrógeno y progesterona. Como ven ustedes, la fase estrogénica o preovulatoria no va hasta el día de la ovulación. Lo importante es que este endometrio es un endometrio que va a crecer
y va a empezar a formar poco a poco en las células grandes lagunas donde se va a almacenar el glucógeno. Esto es mucho más evidente en la fase posovulatoria o la fase de progesterona. La progesterona modifica el endometrio, ya no deja que el endometrio crezca, sino que este endometrio gane mayor cantidad de glándulas, sean muchas más tortuosas y aparezcan las grandes vacuolas con glucógeno que servirán para nutrir al nuevo. No. Este endometrio posovulatorio o secretor, entre el día 21 y el día 24 es capaz de recibir para poder nidar o anidar el nuevo ser. A esta fase, perdón, a estos días se le llama la ventana de implantación. Y es decir, en estos días, solo en estos días es que el huevo fecundado puede llegar y puede nidar. Hay una estructura bioquímica especial en esta fase y aparecen los pinópodos, que son unas células tipo amebas que ayudan al anclaje del huevo fecundado, además de una serie de integrinas que con mucha más facilidad van a ayudar a que se produzca la implantación. Si el huevo fecundado llega antes del día 21 o después del día 24, no se va a implantar. ¿No? Y finalmente, si no ha habido gestación, va a producirse la menstruación que arranca con la disminución de la función del cuerpo lúteo, que se convierte en cuerpo lúteo blanco o cuerpo albicans, y básicamente la luteólisis o destrucción del cuerpo lúteo se debe al aumento de la prostaglandina F2 alfa. Pregunta: ¿por qué se produce la menstruación? El cuerpo lúteo ha formado progesterona. Hasta el día 14 formó progesterona y el día 14 el cuerpo lúteo degenera, deja de producir progesterona y hay una caída de progesterona. Y esa caída de progesterona genera dos fenómenos. El primer fenómeno lo tenemos aquí, que es una alteración entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores de los vasos del endometrio. Entonces, para que ese endometrio tenga una buena nutrición y un buen trofismo, necesita un buen flujo que lo da la vasodilatación de las arterias espirales generadas básicamente por óxido nítrico y las prostaciclinas. Pero al caer la progesterona, lo que van a aumentar son la endotelina, un excelente vasoconstrictor, y la prostaglandina F2 alfa, también vasoconstrictor. Por lo tanto, al haber vasoconstricción, ese endometrio queda un endometrio sin gran cantidad de flujo y se empieza a necrosar. Y el segundo fenómeno es el aumento de la serie de enzimas que se llaman la matriz metaloproteinasas. ¿Qué es lo que pasa con la matriz metaloproteinasa? Estas que tienen colagenasas, gelatinasas, van a destruir el cemento intercelular. Es decir, ese endometrio necrosado por la vasoconstricción, por las matriz metaloproteinasas, van a generar que se fragmente en pedacitos y por eso que en los siguientes 3 o 4 días se produce la caída del endometrio, que es lo que llamamos la menstruación. Entonces es fenómeno de vasoconstricción y al aumento de las metaloproteinasas para la producción de una menstruación. Entonces, la menstruación, hemos dicho, es caída del endometrio funcional. ¿No? ¿Cada qué tiempo se da una menstruación normal? Entre 24 y 34 días. Dura de 3 a 5 días y la cantidad que se elimina en volumen es entre 30 y 80 mililitros. Menarquia es la primera menstruación y menopausia es la última menstruación. Ahora, si no, esto no es muy fisiológico, digamos, pero es importante conocerlo. Si una mujer puede tener problemas por el tiempo en el que se presentan sus menstruaciones o tener problemas por el volumen de las menstruaciones. Si una mujer tiene menstruaciones con un intervalo mayor de 35 días, se dice que lo que tiene es una oligomenorrea. Y si contrariamente menstrua
menos de 21 días, cada 20, cada 19, a eso se llama una polimenorrea. Si la mujer menstrua poca cantidad en volumen, a eso se llama hipomenorrea. Si contrariamente menstrua en gran cantidad, grandes volúmenes, esa es una hipermenorrea. Si esta paciente menstrua en gran cantidad y tiene intervalos completamente irregulares, se llama metrorragia, ¿no? Y si tiene aumento de gran volumen con intervalos irregulares, eso es una menometrorragia. Y algunas mujeres a mitad del ciclo presentan un pequeño sangradito, un manchadito, que se llama el sputting y que está relacionado con la ovulación. Cosas importantes para nosotros. En una mujer en fase reproductiva, o sea, entre los 18 a 49 años, 48 años, el endometrio normalmente máximo mide 16 milímetros. Si ustedes tienen una paciente que tiene un endometrio que mide más de 16 milímetros, 18, 19, 20 milímetros, o ese es un cáncer endometrial o es una hiperplasia endometrial y deberá ser estudiada. Pero me voy más importante a las mujeres posmenopáusicas. Como la mujer posmenopáusica ya no tiene función ovárica, no tiene estrógenos, por lo tanto, no hay por qué deba de crecer el endometrio. Por eso en una posmenopáusica el endometrio mide menos de 5 mililitros. Es decir, si una paciente posmenopáusica tiene un endometrio mayor de 5 mililitros o presenta sangrado posmenopáusico, eso es un cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario con una serie de estudios que más adelante ustedes estudiarán. Le decía que también las hormonas intervienen en el ciclo menstrual, en el ciclo endocervical. El cuello uterino tiene glándulas que liberan moco. Ese moco, por efecto del estrógeno que aumenta en la fase folicular, hace que el moco sea un moco abundante, filante, como clara de huevo. Contrariamente, en la fase secretora, donde predomina la progesterona, ese moco se hace espeso, pegajoso y escaso. Y a nivel de vagina pasa lo mismo. El epitelio vaginal, por efecto del estrógeno en la fase proliferativa, presenta unas células que son el núcleo chiquitito, gran citoplasma y de un color eosinofílico, como pueden ver ustedes acá en la fotito. Y contrariamente, en la fase secretora, lo que vamos a encontrar es células que son de núcleo grande, más grande y de un color basófilo. Y para acabar esta parte, me interesa la temperatura basal. Miren ustedes, como en la segunda fase lo que predomina es la progesterona es termogénica, es decir, si a una mujer se le toma la temperatura basal todos los días del ciclo, en la fase proliferativa la temperatura va a estar por debajo de 37 grados. Pero inmediatamente que sea la ovulación y aparece la progesterona, vamos a encontrar una elevación de la temperatura por encima de 37 grados. A esta curva que tiene dos fases se le llama la bifásica y es característica de una mujer que ovula. Si contrariamente toda esta curva fuera monofásica, o sea, no hubiera elevación de temperatura, diríamos que no hay progesterona porque no hay cuerpo lúteo, no ha habido ovulación, es una temperatura monofásica de una mujer anovulatoria. Y finalmente, para saber cuánta reserva ovárica tiene, cuántos folículos tiene una mujer, básicamente en la actualidad se toma dos elementos importantes. Uno, los niveles de FSH. FSH es la hormona folículo estimulante. Cuanto más folículos haya, menos FSH. Cuanto menos folículos haya, más FSH. Por eso que se dice que cuando la FSH tiene un valor mayor de 30 miliunidades mililitro, ese ovario ya no tiene reserva ovárica. O lo que ahora se usa con mucha mayor cantidad es la hormona antimuleriana, que como ven ustedes está en relación directa a la cantidad de folículos, o sea, a más folículos, mayor hormona antimuleriana. A menor hormona antimuleriana quiere decir que no hay folículos, reserva está disminuida y entonces ese ovario ya no tiene capacidad funcional. Y vamos a acabar viendo la función testicular.
Es decir, igualito en el caso del varón, lo que nos interesa es el testículo. Y cuando vemos el testículo, la unidad funcional de este testículo es el tubo seminífero. Y en el tubo seminífero vamos a encontrar dos células. Unas que son las células de Sertoli, que están dentro del túbulo, y otras que son las células de Leydig. Entonces, la función del testículo es función del tubo seminífero. Y la función del tubo seminífero es función de Leydig y función de Sertoli. Entonces yo tengo en el testículo las células intersticiales o células de Leydig básicamente, y en el tubo seminífero las células de Sertoli y las células mioides. No, vamos viendo. Las células de Leydig, ¿no? Básicamente las células de Leydig, ¿para qué me sirven? Producción de andrógenos. Leydig se escribe con L de LH, o sea, la LH va a estimular a la Leydig para que se formen andrógenos. Y además va a ayudar la LH a que se forme la proteína STAR. ¿Qué cosa es la proteína STAR? Es una proteína que facilita, ¿no?, la biosíntesis de las hormonas sexuales masculinas. La otra célula es la de Sertoli. ¿Y la célula de Sertoli para qué me sirve? Para la producción de espermatozoides. Y Sertoli es estimulada por FSH. Y además Sertoli se va a encargar de producir, ¿no?, la proteína reguladora de andrógenos y la inhibina y la activina. Básicamente la inhibina, que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, si hacemos el estudio del eje hipotálamo hipófisis testicular, ¿qué tenemos? En el hipotálamo se libera GnRH. ¿Dónde? Núcleo 4, que viene acá. Pulsos rápidos me va a dar LH. Pulsos lentos me va a dar FSH. La LH va a estimular a Leydig para la producción de testosterona, mientras que la FSH va a actuar en las células de Sertoli para el desarrollo de los espermatozoides. Es fácil. Entonces, nuestra principal hormona es la testosterona. ¿Dónde se produce la testosterona? En los testículos, en las células de Leydig. Entonces vamos a ver que en la mitocondria del colesterol, que ya hemos visto, se formaba la pregnenolona, la progesterona, ¿no?, y la 17-hidroxiprogesterona. Recuerden la 17-hidroxiprogesterona porque es un precursor metabólico para la testosterona. Entonces, del 17-hidroxiprogesterona se va a producir la androstenediona y finalmente la testosterona. Ahí me voy a quedar ahora. Vean ustedes, el 95% de testosterona se produce en testículos. La única testosterona que es hormonalmente activa es la libre. Miren ustedes, el 98% de la testosterona está unida a la albúmina o a la proteína ligadora de hormona sexual. Esta proteína ligadora de hormona sexual o SHBG se produce en el hígado. Y entonces, ¿qué tengo? La LH, ¿quién estimulaba? A Leydig. ¿Y para qué estimulaba a Leydig? Para la producción de testosterona. Entonces vean ustedes, gracias a la proteína STAR que también produce Leydig, del colesterol, pregnenolona, progesterona y la 17-hidroxiprogesterona. De aquí salía la androstenediona y finalmente la testosterona que se formaba 98% en testículos. Y esta testosterona cuando sale al territorio corporal puede padecer de dos transformaciones. Una, la que ya sabemos, se unida con la aromatasa, la P450, y me va a generar estrógenos, estradiol. El varón forma también estradiol. O vamos a encontrar a esta enzima que hablamos al inicio, la 5-alfa reductasa, que produce la dihidrotestosterona, que es un potente metabolito androgénico. Entonces, vamos
Vamos a ver, igualito le digo a ustedes, del colesterol se forma la 17-hidroxiprogesterona y de ahí la androstenediona y finalmente la testosterona. Y esta testosterona modificada por la 5-alfa reductasa me va a dar la dihidrotestosterona. ¿Cuál es el rol que cumple? Aquí lo vemos nosotros. Miren ustedes. La testosterona, formada en los testículos, ingresa a la célula. Puede coger receptores para testosterona. Y cuando la testosterona actúa como testosterona, ¿qué me va a generar? La formación de espermatozoides, me va a ayudar, sí, y la diferenciación sexual. Pero ojo, solamente a nivel de conductos de Wolf, es decir, de genitales internos. En cambio, esta testosterona, que es modificada por la 5-alfa reductasa, ¿en qué se ha convertido? En dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona, cuando actúa en el organismo, ¿qué me genera? La virilización externa, genitales externos, y la madurez sexual y la pubertad. Es decir, si yo tengo un varón con deficiencia de 5-alfa reductasa, voy a tener problemas en la pubertad o maduración sexual y voy a tener problemas en la virilización externa. Es decir, el micropene, el pene curvo o las alteraciones uretrales como hipospadia o epispadia es producto de una mala virilización externa por una deficiencia de 5-alfa reductasa. Entonces, ¿para qué me sirven los andrógenos? Básicamente la testosterona, vean ustedes. La testosterona va a actuar a nivel del hígado. ¿Y qué va a producir a nivel hígado? Me va a producir disminución de HDL y aumento de las lipoproteínas de baja densidad. A nivel del riñón, la testosterona va a producir la eritropoyetina que me facilita la cantidad de glóbulos rojos. A nivel del músculo, la testosterona me va a producir el crecimiento y desarrollo del músculo y por lo tanto que la cintura escapular sea mayor que la cintura pélvica, el típico tórax en triángulo. Esta testosterona a nivel periférico hemos visto que por efecto de la aromatasa se convierte en estrógenos y los estrógenos me van a permitir proteger el hueso para que no haya osteoporosis. La testosterona va a producir a nivel de la laringe crecimiento de la laringe, lo que genera la voz del varón más ronca o más gruesa. Si sigo viendo, la testosterona lo que va a generar, ¿no? A nivel de genitales internos, crecimiento adecuado de los conductos deferentes, vesículas seminales y el epidídimo. Y si tuviéramos a la dihidrotestosterona, esta va a generar desarrollo adecuado de pene, escroto y uretra. Esta misma dihidrotestosterona es la que actúa a nivel de próstata facilitando el crecimiento prostático. Ya actúa en la unidad pilosebácea para que el varón tenga acné y para el cabrón tenga mayor cantidad de pelosidad corporal, especialmente la barba y bigotes. Por lo tanto, ven ustedes, ¿no? Todos los efectos que tenemos con la testosterona y además vamos a ver que la dihidrotestosterona y el estrógeno son necesarios para la formación de los espermatozoides. Entonces, repitiendo, del hipotálamo yo tengo el núcleo arcuato que me produce GNRH, pulsos rápidos LH, pulsos lentos FSH. Esta LH en el testículo actúa en Leydig para la producción de testosterona. Esa testosterona me va a generar los efectos virilizantes que hemos visto y a su vez a nivel cerebral los efectos sobre las conductas. La conducta viril y en casos extremos la conducta agresiva. La FSH va a actuar en las células de Sertoli que tienen que ver con la formación de espermatozoides. Y Sertoli forma la inhibina y que, al igual que en el caso del ovario, la inhibina va a inhibir la formación de FSH, la liberación de FSH.
¿no? Y entonces tengo la formación de los espermatozoides. ¿Cuánto demora una línea espermática? 72 días, como ven ustedes, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 14 años, o sea, antes de la pubertad, lo que tenemos solamente es formación de espermatogonias. Y a partir de la pubertad empieza la fase de meiosis, que si ustedes suman 25 con 19 nos dan los 72 días. Entonces, cada generación de espermatozoides demora 72 días. Los espermatozoides ya maduros se van al epidídimo donde están alojados esperando ser liberados mediante la eyaculación. Ahí tienen ustedes un espermatozoide con todas sus partes, lo más importante, el capuchón externo o el acrosoma, el núcleo, el cuello que tiene las mitocondrias que le dan la capacidad energética y la cola que le permite la movilidad. ¿Dónde viajan los espermatozoides? En el semen. Y vean ustedes, el 60% del semen se forma en las vesículas seminales, el 20% en la próstata y el otro 20% en las glándulas accesorias. Y les digo esto porque hay mucha gente que cree que si se le saca la próstata por problemas médicos ya no va a poder eyacular, lo cual no es cierto porque solamente se pierde un 20% de el volumen de eyaculado. La otra cosa importante es que ven ustedes, desde que el varón a las 7 semanas forma espermatozoides, tiene grandes niveles de testosterona que los van a ayudar para su trofismo, luego hay una caída, una segunda subida cuando es neonato y recién en adolescente empieza a subir los valores de testosterona y junto con los valores de testosterona sube la producción de espermatozoides y ya en la ancianitud es que va a haber la disminución de la testosterona. La caída de testosterona en el adulto está a la mitad o al 50% de valores de adulto normal. Y la testosterona, por si acaso, a partir de los 23 años ya empieza a declinar. Pero, a diferencia de la mujer, pese a que hay caída de testosterona, todavía hay formación de espermatozoides. ¿No? Entonces, haciendo el resumen final de la funcionamiento testicular que tenemos, que el núcleo arcuato del hipotálamo libera GnRH. Pulsos lentos FSH. ¿Qué va a ser la FSH? Tiene que ver con estimulación de células de Sertoli para ver con la línea espermática. Pulsos rápidos me va a dar LH que actúan en células de Leydig para la formación de testosterona. Y la testosterona a nivel del, además de las funciones corporales, va a tener funciones intratesticulares para ayudar a una buena formación de espermatozoides. ¿No? De tal manera que para formar espermatozoides necesito de la testosterona por Leydig, sí. Necesito de Sertoli, sí. Pero además necesito de estrógenos que se convierten y de algo que no habíamos conversado hasta ahora, la hormona del crecimiento. Entonces, hormona de crecimiento, testosterona y estrógenos son hormonas necesarias para una buena espermatogénesis. Y finalmente, la apoptosis, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los espermatozoides no son eyaculados? El mito dice, no, que se va a formar tumores, que es causa que hace nada de eso. Existe la famosa apoptosis o muerte programada. La apoptosis es una muerte en la que el material genético no se disgrega y no hay proceso inflamatorio, porque es una muerte programada. De tal manera que muere el espermatozoide, se absorben sus sustancias que se utilizan o se reutilizan nuevamente en el cuerpo. ¿Cuál es el problema? Y esto es importante, por favor. Miren ustedes, vamos a encontrar cuando veamos más adelante otros cursos, el fisiopato, cuando veamos ginecología,
que hay varones que tienen problemas de fecundidad y su problema de fecundidad está dado porque sus espermatozoides salen muertos. ¿Y a qué se debe la muerte? Se ha encontrado que cuando tenemos valores bajos de FSH y por lo tanto valores bajos de testosterona, estos facilitan la apoptosis o la muerte de los espermatozoides. Y esto ha sido todo lo que yo he querido ayudarlos a recordar en fisiología endocrinológica, ovárica y testicular. Por su atención estoy muy agradecido y nos veremos en otra clase. Hasta luego.